El seleccionado nacional Jorge Mago Valdivia, les contamos en T13.cl, solicitó a la justicia autorización para viajar a España entre el 5 y el 17 de julio. El motivo, bueno, acompañar a su hija a la titulación de una amiga. Recordemos que el exfutbolista mantiene arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno mientras es investigado por los delitos de violación y abuso sexual. Para conocer más, bueno, ingresa a T13.cl o escanee el código QR que está apareciendo en pantalla. Nosotros nos vamos, nos despedimos. 10 grados a esta hora en la región metropolitana, se espera una máxima de 13 en la capital. Comienza Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. Que esté muy bien. Chao, chao. Hablemos a las 12, política, actualidad, siempre en nuestro programa Aporte 13 en vivo en cada jornada. Y hoy con un autor, el autor de este libro, El mito del Reino de Chile, Marcelo Somarriba, abogado, historiador, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es el autor de este compendio, que es un grueso estudio, grueso en el mejor sentido de la palabra, Marcelo, respecto de los 3 siglos anteriores a las luchas de independencia, básicamente, ¿no? Exacto. Donde se formó nuestro país. Marcelo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias por invitarme. Este es un trabajo enorme. Es un trabajo bastante largo. No solo enorme en términos del volumen, son 600 páginas de texto, sino que es un trabajo de investigación muy largo. Sí, sí. Son varios años de investigación. Yo diría que alrededor de 10 años de investigación, pero no a tiempo completo. Ya. Y luego unos 4 de escritura. ¿Y te interesó cómo, de qué manera y por qué este periodo de tiempo, además? Relativamente poco estudiado, digamos, ¿no? Sí, el periodo colonial en general es bastante visto, es bastante poco visto, a pesar de que son 300 años, es bastante más tiempo que el que somos república. Así que debiera ser un periodo donde debiéramos poner más atención. Pero la verdad es que yo empecé a estudiar este trabajo porque a consecuencia de un trabajo paralelo que estaba haciendo yo. ¿Ya? En el fondo yo estaba estudiando los viajeros ingleses que llegan a Chile durante el periodo de la independencia. Ya. Y lo que me pasó es que me di cuenta que estos viajeros, que son varios, digamos, que llegan a Chile hacia 1815, 20, llegaban a Chile con muchas expectativas. ¿Bien? Y lo que les pasaba es que se decepcionaban muy pronto de lo que veían. ¿Y esa expectativa estaba dada por este mito? Claro, entonces yo me pregunté, ¿de dónde viene esa expectativa? Ya. ¿De dónde viene? ¿Qué ideas tienen ellos sobre este lugar que se decepcionan tanto cuando lo ven? Y ahí empecé a indagar. Lo que es bien triste en un sentido. Es triste por una parte, pero también es sorprendente por otra, porque en el fondo uno se da cuenta que existía esta idea, que en el fondo el mito sobre el Reino de Chile, que existía tanto en Europa como en Chile mismo. Ya. ¿Bien? O sea, nosotros también, en ese sentido, es un mito fundacional, por decirlo así, de la nación chilena. No sé si fundacional, porque es un mito que desaparece. ¿Ya? Ah, buena. Sí, esto es un mito que se fuma. Yo lo comparo con una burbuja. Es un mito que existe, subsiste durante estos 300 años, pero que ya cuando Chile se abre al exterior y empiezan a llegar extranjeros y empieza su vida republicana, el mito se esfuma. O sea, en el siglo XIX esto desaparece. Desaparece. ¿Y en qué Quedan fragmentos, pero desaparece. ¿Y en qué consiste el mito del Reino de Chile, entonces? El mito del Reino de Chile, la verdad, es que esta especie de visión es una representación del territorio chileno muy elogiosa. ¿Ya? Se habla de la riqueza, de la fertilidad, de la abundancia. Se hace, por ejemplo, una relación muy estrecha entre el clima, la tierra, las condiciones geográficas y la gente natural del territorio y la gente que nace en el territorio. ¿Ya? Y eso empieza a funcionar, a circular desde Pedro de Valdivia hasta el periodo de la independencia. Es básicamente un solo mito, como si fuera una especie como de artefacto que circula por todo este periodo de tiempo, que se va usando con distintas funciones, con distintas agendas o distintos intereses. Para distintos intereses. Claro. Ya, pero primero, ¿cómo surge ese mito? Porque tú hablas, por ejemplo, del clima y está esta idea de que Chile era como que vivíamos en una eterna primavera, como si hubiera una especie como de Caribe o de lugar paradisíaco. Justamente es lo contrario de un clima como el Caribe.
Claro. En ese sentido, es un clima bastante templado, es un clima moderado, con estaciones diferenciadas. Bien, un clima bastante parecido a España. De hecho, es el clima más parecido a España que hay dentro del continente. Eso sí es verdad, no es, sí, eso es verdad. No es mito, digamos. Eso es objetivo. Pero eso produce una serie de consecuencias que van a tener un alcance, digamos, exagerado. ¿Ya? Por ejemplo, la fertilidad del territorio. ¿Bien? O sea, que todo crece, claro, porque la agricultura es lo fundamental, digamos. Claro. Que todo crece de manera muy exuberante, una extrema abundancia. Es verdad que el territorio efectivamente permite el desarrollo de productos que para los españoles eran muy preciados y que no se podían dar en otros lugares del continente. ¿Cómo cuál es? Que tenían un clima más tropical, qué sé yo, naranja, trigo, aceituna. ¿bien? Sencillo, pero básicamente la dieta española. Claro, la dieta mediterránea, por claro. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, el famoso historiador Diego Barro Arana decía, los españoles en Chile no encuentran, qué sé yo, frutas exóticas, no encuentran guayaba, no encuentran, qué sé yo, mangos, pero sí encuentran trigo, sí encuentran un clima que permite el desarrollo de esos productos que son la base de su dieta. Exacto. Y la base de su mundo. Ya, por lo tanto, hay un piso, digamos, para la construcción del mito. Hay un lugar que les va a ser próspero en el sentido más tradicional de su historia, digamos. Claro, pero hay cosas que no lo son. ¿Cómo qué? Hay cosas que no lo son, qué sé yo, la exageración, o sea, la idea de que se da todo con una dimensión muchísimo mayor. ¿Bien? Yeah. Y, o sea, en muchos casos hay una base objetiva, pero a partir de esa base objetiva se va extrapolando, exagerando. Y por eso se puede hablar de mito, porque es exagerado, digamos. Claro, y también porque en el fondo no importa la evidencia o la corroboración empírica. El mito va creciendo porque se va alimentando de palabras. De relatos. De relatos. ¿Y quiénes son los que relatan este mito? Es que son... O sea, ¿cómo se construye? O sea, empieza a partir de las cartas de Valdivia, en el fondo, que son, yo creo que el sustrato del mito, pero luego los distintos textos, informes, historias, descripciones geográficas, que se hacen desde Chile o desde España, lo van alimentando, porque cada texto se va inspirando en el anterior. Y también lo que pasa es que la gente que viene de fuera, ¿ya?, que se asoman al territorio, porque la verdad es que no pueden entrar. ¿Ya? A partir, por ejemplo, de Francis Drake, el famoso corsario. ¿Ya? Y toda una serie de corsarios ingleses. Luego, los viajeros holandeses. Que no entran porque tienen... No pueden. Porque no pueden. No pueden. Solamente se asoman. Claro. Y también... Y ellos también contribuyen al mito. Ellos contribuyen al mito. Porque lo que alcanzan a divisar es... Lo que alcanzan a divisar, incluso lo que no ven también... Lo que alcanzan a imaginar. Claro. Ya. Y los textos que publican ellos van inspirando nuevos textos. Ya. Y hay un momento en que todos estos textos confluyen. Tanto los textos que se producen desde Chile o desde América como desde España, con los que se producen desde Inglaterra, Holanda, Francia. Y confluyen en un todo coherente. Claro. ¿Ya? Porque están inspirados en ellos mismos. Claro, se alimentan a sí mismos. Claro. Digamos. Más allá de alimentarse de los datos, de la realidad. Claro, exacto. Entonces eso es lo que forma el mito. Es que es notable. Y este mito, tú dices, se ocupa para distintas agendas a través de... Porque estamos hablando de un periodo de 300 años, digamos. Claro. Entonces, por ejemplo, Valdivia lo usa con un propósito. Valdivia quiere que vengan... Valdivia lo que quiere en el fondo es continuar la conquista, que no ha podido terminar. ¿Ya? Luego, por ejemplo... Entonces necesita vender bien Chile. Exacto. Para recibir apoyo. Claro. O sea, digo, para que el virreinato del Perú le interese la riqueza. El rey, o el emperador rey de España. Claro, rey, le interese la riqueza, le interesa el territorio, para que haya interés, digamos. Claro. Ya, o sea, es un afán político. Sí, sí, siempre es político. Por ejemplo, también durante la Guerra de Arauco. ¿Ya? La llamada Guerra de Arauco. Mal llamada Guerra de Arauco. Ahí también, en la medida en que los territorios que están al sur del Biobío, entre comillas, se pierden, el mito lo que hace es tratar de conseguir respaldo para terminar con la guerra. Que en la lógica de los españoles de la época es terminar, en el fondo, la conquista. Claro. Y así. Claro, el mito sirve entonces también, con el objetivo político, como dices tú, porque siempre es político, para
Claro. otra vez recibir respaldo militar. Claro. Y financiero. Y por ejemplo, cuando empieza en el siglo XVIII, 1700, a mediados de 1700, se empieza a formar también un argumento por parte de los criollos, que dicen Chile es un territorio extraordinariamente rico, ¿Ya? fértil, pero sin embargo está despoblado, está desaprovechado. ¿Bien? Ya. Entonces ahí el mito se convierte en el respaldo de un argumento de reforma, Ya. que hay que cambiar esto. También de reformas políticas. Es que es política. Claro. Hay que cambiar esto, hay que introducir cambios en la agricultura, hay que introducir cambios en el comercio, hay que introducir cambios en la educación, O sea, tiene que cambiar el modelo, por decirlo así. cambiar el modelo, como sería Como diríamos ahora. Y ese mensaje es un mensaje que está dirigido directamente a la corona española. Ya. Y ese va a ser prácticamente el discurso de reforma que va a llegar hasta la independencia. Claro, o sea, se necesita que el territorio sea rico, entre comillas. Es rico. O potencialmente muy rico. Potencialmente muy rico. Pero está desaprovechado. Claro, necesitas mantener esa... Ya, ¿y es muy distante de la realidad el mito? Yo creo que... Bueno, puede ser. Es que uno nunca sabe, la verdad. No. Pero sí, en un por ejemplo, sentido. que pasa que hay elementos que son completamente hiperbólicos, o sea, y que pueden ser como grotescos y divertidos. La idea, por ejemplo, de que se plantea muchas veces, de que siendo un territorio tan rico en oro, como se presumía que era Chile, ¿Ya? el agua subterránea que pasa por esos yacimientos de oro, al tomarse, le comunica a la persona que se toma esa agua la fuerza. Ya. Entonces, por ejemplo, eso explicaba... Porque está bañada en oro, por decirlo Claro, de alguna eso manera. explicaba, por ejemplo, para gente como el padre Alonso Valle, la fuerza y el vigor del pueblo mapuche. Ya. ¿Bien? Y esa es una teoría así desarrollada. Sí. Que a uno le parece grotesca, pero dentro de las, qué sé yo, coordenadas científicas de la época era plausible. Era para ellos. plausible, claro. O lo mismo se pensaba, por ejemplo, que el agua de los ríos era tan pura y pasaba por lo que se llama los veneros de oro, y al mismo tiempo pasaba por plantas medicinales que también era una agua muy sana, Claro. muy medicinal. Claro, es bueno el apunte. Esto en el conocimiento científico de la época es plausible porque probablemente no hay mala intención, independientemente de que se ocupe después para la agenda política. Claro, Sí. En esa descripción no hay mala fe, ¿o no? No hay mala fe. Yo creo que a veces sí hay mala fe. ¿Sí? Sí. Yo creo que cuando se quiere, de frentón hay mala fe cuando se quiere impulsar la guerra. Claro. Cuando se quiere impulsar la guerra en lugar de hacer una política, por ejemplo, de lo que fue la guerra defensiva, por ejemplo, o establecer sistemas de pacificación más duraderos, cuando se quiere impulsar la guerra con mayor insistencia, ahí yo creo que es mala fe. O sea, hay utilitarismo en la construcción del mito. Sí. Pero claro, no me atrevo a afirmarlo con todas sus letras. De hecho, yo no lo planteo en el libro, pero sí uno puede ver que cuando se insiste mucho en el tema de la riqueza y el tema de la abundancia del sur de Chile, hay por detrás un llamado a terminar con la guerra. Vamos a hacer un corte y Muy vamos bien. a seguir hablando de estas maravillas, las fantasías y las ficciones de la Fundación de Santiago a la Aurora de Chile. Es el periodo que investiga Marcelo Sobarría en El mito del reino de Chile. El volumen que está cayéndose en nuestra mesa, el volumen que está en nuestra mesa y el entrevistado de hoy en Hablemos a las 12. También con nuestro auspiciador, con uno de nuestros auspiciadores. ¿Descuento en restaurantes? Sí, pero mucho mejor es apoyarte para que puedas remodelar tu cocina. Conoce el crédito de consumo de Banco Internacional. Lo tomas online y sin tener que ser cliente. Banco Internacional, el banco cuando necesitas un banco. La pausa y estamos de vuelta. Banco Internacional está presentando Hablemos a las 12. No despiertas pensando en un banco, sí en un viaje o un auto nuevo. Y ahí recién piensas, necesito un banco. Bueno, te presentamos Banco Internacional. No vas a acumular puntos, pero el punto es que tengas tu casa propia. ¿Descuentos en restaurantes? Sí, pero sabemos que prefieres remodelar tu cocina. Y si te preguntas por la tasa, compara.
y ven con nosotros. Banco Internacional, el banco cuando necesitas un banco. Estudiantes de Chile, sabemos que en estos años de estudio lo has hecho todo y queremos que tu primera pega sea hacer nada. Limón Soda Cero regala un año sabático y gana $1,5 al mes. ¿Y qué hago en un año sabático? Podrías tener un fin de semana XXXL por una. Dormir siesta los 365 días a la hora que quieras. Recorrer más de 11 países. ¿11? Entonces, entra a limonsoda.cl y participa. Presentamos la nueva Tajo, una SUV para conquistar lo inexplorado, con exterior renovado, mayor tecnología y conectividad, suspensión de otro mundo, confort que sorprende, seguridad que no encuentras en otro lugar y potencia a tu altura. Bienvenido al mundo SUV. Chevrolet. ¿Sabes por qué el sabor de Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en la cima de las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso, Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa. Estudiantes de Chile, sabemos que en estos años de estudio lo has hecho todo y queremos que tu primera pega sea hacer nada. Limón Soda Cero regala un año sabático y gana $1,5 al mes. ¿Y qué hago en un año sabático? Podrías tener un fin de semana XXXL por una. Dormir siesta los 365 días a la hora que quieras. Recorrer más de 11 países. ¿11? Entonces, entra a limonsoda.cl y participa. No despiertas pensando en un banco, sí en un viaje o un auto nuevo. Y ahí recién piensas, necesito un banco. Bueno, te presentamos Banco Internacional. No vas a acumular puntos, pero el punto es que tengas tu casa propia. ¿Descuentos en restaurantes? Sí, pero sabemos que prefieres remodelar tu cocina. Y si te preguntas por la tasa, compara y ven con nosotros. Banco Internacional, el banco cuando necesitas un banco. Presentamos la nueva Tajo, una SUV para conquistar lo inexplorado, con exterior renovado, mayor tecnología y conectividad, suspensión de otro mundo, confort que sorprende, seguridad que no encuentras en otro lugar y potencia a tu altura. Bienvenido al mundo SUV. Chevrolet. Descubre la nueva Chevrolet Tahoe. Está presentando Hablemos a las 12. En Hablemos a las 12, Porte 13 en vivo, política y actualidad en nuestro programa, en nuestro canal y también con nuestros auspiciadores. La nueva Chevrolet Tajo llegó a Chile, una SUV con espacio, tecnología, tracción a las 4 ruedas y capacidad para 8 personas. Todo lo que necesitas para conquistar lo inexplorado con estilo, seguridad y potencia. Conócela en chevrolet.cl o en los concesionarios de Chevrolet. En Hablemos a las 12 con Marcelo Somarriba, autor de El mito del reino de Chile. Estamos conversando en el capítulo de hoy. Este es un libro, no un libro académico, pero, o sea, lo es, por cierto, pero no es solo un libro académico, es un libro con mucho cuento, con mucha anécdota, ¿no? Mucha historia. Sí, exacto. No es un libro académico, es de frentón. Es un libro que está escrito con la mayor seriedad posible en términos de las fuentes, qué sé yo, pero no es un libro solemne. ¿Ya? Es decir, a mí me interesaba que fuera un libro entretenido. No es para profesores de historia, digamos. Por sí, sí. También. Sí, pero no es para profesores de historia lateros. Eso, en ese sentido, el libro busca entretener, informar y entretener. Es decir, es importante siempre el elemento de la entretención, del humor. ¿Ya? Y eso tú eres una persona con sentido del humor, digamos. Así que tienes muchos cuentos en este. Sí, hay anécdotas, sí. Sí, tiene harto de eso. Yeah. Tiene harto de eso. Porque también, yo cuando me propuse escribir este libro, que en el fondo abarcara toda la historia del mito, lo que quise era que estuvieran todos. Los piratas, los curas, los viajeros,
que viajara el libro desde Chile a España y de España a Europa, que apareciera todo eso en el fondo. ¿Ya? Que tuvieran todos estos elementos. En ese sentido, para mí era fundamental que toda esa cantidad de personajes que están participando en esta historia estuvieran presentes. En ese sentido, no me interesaba hacer un libro académico en el sentido de que fuera un libro completamente limpio de anécdotas o de historias, sino que me interesaba que fuera un libro que tuviera todos esos elementos y que fuera también haciendo digresiones. ¿Ya? ¿Bien? De modo que te cupieran todas estas otras... Exacto. Porque, por ejemplo, el libro tiene muchos elementos que se relacionan con Inglaterra. Y había que hacer un desplazamiento a Inglaterra. Lo mismo había que también... claro, recordemos que ese es el punto de partida. Claro, y también había que incorporar... porque los ingleses que venían se decepcionaban. Incorporar también elementos de los autores franceses y en fin, o sea, había que hacer esa especie como de apertura del libro hacia esos personajes y su historia. ¿Y es un libro que busca desmitificar el mito del Reino de Chile? No, la verdad es que no, porque no me interesaba terminar con el mito. Si yo empezaba a hacer un trabajo como de desmitificación, contando la verdad de las cosas, me quedaba sin el mito. Y la verdad es que a mí el mito me gustaba como estaba. Ya. Es decir, en ese sentido, las mentiras, porque el mito, en ese sentido, acá yo lo uso como una especie de serie de mentiras, más que un mito en una dimensión trascendente. Ya, perfecto, ya. El mito está contado como una especie de falsedad. ¿Ya? El mito son historias que solamente existen en las palabras y que no tienen ninguna connotación real. Ya, no hay ninguna relación, un correlato con la realidad. Claro, no soportan la realidad. Claro. No aguantan la realidad, se revientan. No aguantan el test de la realidad. Exacto, ese test termina con el mito. Reprueba. Entonces yo quería que el mito siguiera. Ya. Y por lo tanto, el mito, si yo lo mantenía, me iba a permitir entender cómo funcionaba y cómo se usaba. Bien, porque lo que me interesaba a mí es el funcionamiento del mito. Claro, funciona, se construye y avanza a través de estos 300 años. Y se usa. Claro, porque se usa políticamente. Exacto. Porque si no, no habría tenido la potencia para Claro, se va usando con distintos propósitos. Y este mito, en un sentido, ¿cómo se conecta eso con el mito como fundacional de la República? ¿Qué es lo que viene después de la independencia? Estoy pensando en tonteras, a lo mejor esto no es una tontera. Pero, no son tonteras. Estoy pensando, por ejemplo, en este mito de que el himno nacional es el más bonito del mundo, después de la Marsellesa, no sé. Sí. Ese tipo de cosas, ¿tienen una relación con esto? Sí, en la medida en que ese tipo de fabulaciones o de ficciones que los chilenos hemos ido construyendo a través del tiempo tienen que ver de manera, yo creo que dramática e ineludible con nuestro aislamiento y lejanía. Lo que pasa es que, geográfica, quiero decir, lo que pasa es que durante el periodo de la colonia y la conquista esto está exacerbado porque hay una prohibición de acceso de extranjeros y la lejanía está acentuada. Pero durante toda nuestra historia, y eso vamos a tener que vivir con eso. Claro, aunque abramos la frontera, aunque la abramos, aunque tengamos internet, aunque tengamos WhatsApp. Porque vivimos muy lejos. Exacto, vivimos sumamente lejos y eso no cambia. Eso no cambia. Nuestros productos van a tener que viajar, ¿cierto?, por mar o por avión, y son miles de kilómetros. Y estamos también estamos bastante aislados también. En ese sentido, Chile tiene esa particularidad extraña de ser una isla continental, porque estamos, ¿cierto?, aislados por la cordillera, por el desierto, por el mar. Y eso contribuye a generar, yo pienso, esta propensión nuestra por la fábula. A la fabulación. Sí. Por la fábula. Y eso es permanente. Sí. En los 500 años, digamos. Y somos cuenteros y nos gusta contarnos cuentos. Y eso nos acompaña siempre. Ya, o sea, esa es la condición, digamos. ¿Parte del mito sobrevive a la independencia? Sí, parte del mito sobrevive, pero solamente como una cosa como remanente, así como una especie como de bosque relicto, así como Fray Jorge. Como que queda un poco el elemento del clima. Ya. De que vivimos en un clima muy sano. Eso es lo más persistente. Sí, muy sano. Sí, muy saludable. Sí. Que en un sentido es razonable. Y eso nos acompaña... por supuesto, este no es el clima de hace 200 años, ha ido cambiando. ¿No? Sí, y en ese sentido hay un poco de nostalgia también porque el clima ha cambiado mucho. Pero sí, la idea de que el clima era un clima generalmente bueno, templado. Y eso tenía una
como una relación directa con el temperamento del chileno. Ya. ¿Ya? Esa construcción es permanente. Sí, ese fragmento del mito persiste durante todo el siglo XIX y yo creo que ahora queda muy poco de eso. A propósito del clima, la naturaleza, porque terremotos ha habido siempre, digamos, en esa época también, digamos. Sí. ¿Contribuyen al mito? Es que porque no tiene muy buena prensa. Exacto, es que yo creo que en el fondo el tema es ese. O sea, existe una visión de Chile y del territorio chileno, mejor dicho, vinculada con las catástrofes, ¿cierto? Nuestros terremotos, nuestras inundaciones, aludes, etcétera, eso es persistente, pero en forma paralela a eso está esta visión del mito, ¿ya? Que acentúa o exacerba lo otro, la fertilidad, la riqueza, la abundancia. Las dos cosas yo creo que coexistieron. Ya. La tendencia general es a marcar el lado de la catástrofe. Ya. Pero eso no puede hacernos olvidar que en gran cantidad de textos, producidos tanto en Chile como en España y también en Europa, se va contando esta otra versión, que es la versión opuesta claro, de la catástrofe. La catástrofe es como lo negativo y hay que... Exacto, y esto es lo positivo, que es como el potencial permanente. Y a propósito del potencial permanente, del clima, de la naturaleza, de la capacidad para que crezcan cosas en nuestras tierras, hemos hablado harto de eso, pero hemos hablado poco del ciudadano, del habitante, por decirlo así, de ese territorio que es el Reino de Chile. ¿Hay algo de alguna descripción en este mito fundacional o este mito del Reino de Chile que hable sobre los habitantes? ¿Que los describa o que los...? Es que sí. no alcanza para eso. Sí, o sea, por ejemplo, por lo general el mito estuvo acompañado con una visión muy positiva de los nativos chilenos, que eran los llamados chilenos. No nos olvidemos de eso. Los chilenos, en la lógica del mito, son los nativos. Ya. Es decir, el pueblo indígena. Ya. ¿Ya? Luego, a partir, yo diría como de mediados del siglo XVII, se empieza a formar un discurso en torno al criollo. Es decir, el hijo de una pareja de españoles, madre y padre español, nacido en el territorio. ¿Ya? Claro. Y en ambos casos, tanto para el chileno propiamente, que es el nativo, como para el nacido de padres españoles, el mito es generalmente muy benigno. Positivo. Muy positivo. Gente de bien. Gente de bien, y eso está relacionado directamente con el clima y con el territorio. Ya. O sea, claro, en ese territorio, con esa naturaleza exuberante, que tiene un clima bueno, que es rico, tiene que haber gente buena. Obvio. Sí. Ya, pero en ese sentido, todo es positivo. Todo habla bien de nosotros, por decirlo así. Habla bien de nosotros, salvo cuando se nos pasa la mano con los cuentos. Claro. Y el mito tiene sus víctimas también. ¿Cómo así? Sí, el mito tiene sus víctimas. ¿Cuáles son las víctimas? Las víctimas son los engañados, ¿ya? Los engañados por el mito. Los que van a venir y se decepcionan. Los que se decepcionan, ¿ya? Generalmente la gente que está afuera, que cree que esto es fantástico y en realidad no lo es. ¿Ya? O no es tan fantástico. No es tan fantástico, exacto. Es real, pero con sus ventajas y sus cosas malas. ¿Y la decepción es muy grande? La decepción es un tema. El tema del desengaño. ¿Qué es el punto de partida de esta investigación? La decepción de los ingleses que venían atraídos por el mito. Generalmente es que siempre está operando, porque en la medida en que esto es un territorio que está siempre lejos, ¿ya? Y siempre se está llegando a este territorio. Y cuesta mucho llegar. Y cuesta llegar, en esa época, ¿cierto? Y el mito actúa un poco como un incentivo para llegar. ¿Ya? También hay una cosa importante que tiene que ver con la lejanía y con el aislamiento, que Chile no es un lugar de paso. Ah, claro. Claro. A Chile tú llegas. Tenés que decidir venir. Claro, porque más allá de Chile no hay otro. Y en un sentido se queman las naves para venir para acá, porque es demasiado lejos. O sea, tú no vas camino a alguna parte. Por eso en el caso de la decepción es relevante. Es radical, porque en el fondo de aquí no te puedes mover a otro lugar más allá, a menos que retrocedas. Pero que es un esfuerzo... A menos que regreses. Que es una empresa tan relevante como venir, digamos. Y ese es un tema fundamental, porque es el tema original del viaje a Almagro, en el fondo. Almagro es el primero que entra a Chile y vuelve. Claro, rebota. Claro. Y eso es, en el fondo es como, más allá de esto no vas a ir. O sea, no puedes seguir. ¿Y qué es lo que Pedro Valdivia empieza a construir? Claro.
con la intención de abarcar el Exacto. territorio Yo me completo. quedo y esto va a ser mi lugar. Marcelo, muchísimas gracias por venir a Hablemos a las 12. Gracias a ustedes por invitarme. Con Marcelo Sobarriba, autor de El mito del reino de Chile, el volumen que ha presentado recientemente y que está ya en librería siendo un gran éxito editorial en nuestro país. Es la edición de Hablemos a las 12 de esta jornada que sigue, por supuesto, con la transmisión de T13 en vivo después de la pausa y las noticias siempre. Muchas gracias por estar ahí.